Hola amigos de Encuentros Live. Qué bendición que el día de hoy nos puedan acompañar en este espacio que Levy Films ha creado para que ustedes puedan conocer un poco más de todos estos actores, de todas estas personas que aparecen en las diferentes producciones. El día de hoy tenemos un invitado maravilloso. Él tiene claro que nació para servir. Es una persona muy inteligente y llena de talentos. Hoy nos acompaña Pedro Pallares. Bueno, pues bienvenido Pedro a este espacio que se llama Encuentros Live. Estamos muy contentos de que estés aquí hoy con nosotros. Hola Magdi, muchas gracias por la invitación. Qué chévere estar acá y poder compartir con toda la gente. Pues yo sé que tienes muchísimo para decirnos, para contarnos, pero bueno, vamos por orden, ¿te parece? Si nos puedes contar entonces dónde naciste, un poco de tu niñez. Bueno, yo soy de Cúcuta, norte de Santander. Toda mi niñez, mi adolescencia la pasé en la ciudad de Cúcuta. Yo pues crecí, digamos, mi condición de niñez fue algo compleja porque no crecí ni con mi papá ni con mi mamá. A mí me crió una tía de mi mamá, más o menos como una tía abuela, y digamos que ella fue como mamá y papá para mí al mismo tiempo, y ella fue la encargada de cuidarme, de criarme. Ella fue la que me sacó adelante. Y toda mi adolescencia y toda mi niñez la pasé en la ciudad de Cúcuta. Yo, digamos que mi niñez y mi adolescencia, pues por ese lado familiar, pues fue algo difícil, a pesar de que tenía alrededor pues muchas personas que me querían, que me cuidaban. Tenía a mi abuelo materno, que fue un hombre sumamente especial conmigo. Pero fue algo difícil eso. Digamos, la dinámica mía a nivel social un poco en la niñez y en la adolescencia pues fue un poco difícil también. Yo no sé por qué, pero pues yo caí en las manos del matoneo siendo niño y siendo adolescente prácticamente. Y eso fue algo complicado. Ya para el final de final de mi adolescencia, no, ya como para los 15, 16 años más o menos por ahí, pasó algo muy raro y yo terminé siendo muy amigo, muy amigo de todos los que me la montaban antes, de todos los que me hacían matoneo antes. Terminamos siendo muy amigos con ellos. Y como que esa parte como que, wow, bueno, por fin descansamos de eso. ¿Qué te cuento? Pues en Cúcuta la ciudad es una ciudad pequeña, una ciudad muy bonita, una ciudad donde pues uno como que se conoce con todo el mundo. Es como un high school grande, ¿no? Entonces, digamos que la ciudad como tal, sí es una ciudad que permite ciertas cosas chéveres a nivel de conocerse con la gente y demás. Pero pues yo tenía desde niño como la intención de salir de la ciudad y hacer mi vida en otro lado. Ok, bueno, chévere porque en ese entonces me imagino que te tocó a ti la niñez que, por ejemplo, a mí también me tocó que uno podía jugar ahí en las calles de la ciudad tranquilamente, ¿verdad? Total. Nosotros, Qué chévere. nosotros éramos de escondite, de jugar a la lleva. Pues yo Sí, y la mayor parte de mi niñez en un conjunto cerrado. Y pues teníamos esa libertad, nos podíamos montar en bicicleta por todo lado, jugar por todo lado. Era muy chévere eso, ¿no? Y creo que las ciudades pequeñas permiten un poco eso. Aquí en Bogotá eso es un poco difícil, a no ser pues que uno viva en un conjunto cerrado grande, pues sí. un lugar donde se pueda crear esa sociedad con los vecinos y con otros amigos, ¿no? Pero pues por lo general en las ciudades pequeñas eso es lo normal. Y si uno vive en un conjunto cerrado, pues mucho más fácil todavía, y es súper chévere para uno como niño tener esa oportunidad de jugar con libertad, de salir, de
de sentarse en una esquina con los amigos a hablar, es muy chévere. Bueno, y ahorita hablemos entonces un poquito sobre la universidad, sobre esa etapa de la universidad. Bueno, ¿qué te cuento de eso? Yo soy ingeniero industrial y yo llegué a la universidad después de varios tropiezos difíciles también. Yo quería ser marino, yo quería ser oficial de la Marina colombiana. Ese era el sueño de mi vida. Para mí eso, digamos, que era como la consecución de la meta máxima en la que yo no solamente podía salir de la ciudad, sino también podía obtener independencia, podía ser algo importante, algo que también me permitiera como satisfacer como las necesidades básicas que cualquier persona puede tener: educación, salud, tener más facilidades para tener una familia, a pesar de que pues, la vida militar no es fácil. Pero para mí, digamos, el estar en la Marina era como la consecución total, la satisfacción total de todas mis necesidades, de todos mis anhelos, absolutamente todo. Ese sueño fue muy alimentado durante mi niñez por mi abuelo. Mi abuelo quiso ser militar y quiso ser marino toda su vida y él no pudo. Yo me fui a prestar servicio militar con la intención de aprender un poquito qué era la vida militar y no llegar como tan biche, como tan crudo a la escuela naval. Entonces yo salí del colegio, entré inmediatamente a prestar servicio militar y mientras estaba en el servicio yo me apliqué para entrar a la escuela naval y no pasé. Para mí eso fue devastador. Fue como el gran tropiezo, uno de los primeros grandes tropiezos en los que conscientemente pude haberme metido. Porque yo asumía que el ser marino iba a ser como esa satisfacción total de todas mis necesidades, y no solamente eso, sino que también para mí significaba poder demostrarle a todos los que me habían menospreciado antes que yo valía, y que valía tanto que incluso logré algo difícil. Entonces, caput, eso no se pudo. Entonces, bueno, yo durante un tiempo quise pensar en términos de, bueno, el que persevera alcanza y vamos a insistir. Esperé 6 meses, me puse a estudiar muchísimo para volver a presentarme nuevamente a la escuela naval. Me puse a entrenar muchísimo, mejor dicho, yo esa segunda vez que me presenté en la escuela llegué con unas condiciones muchísimo mejores que al principio, pero tampoco se dio, esto tampoco sucedió. Y bueno, en esta segunda estrellada, que fue más fuerte que la primera, ya después de haber lidiado con todas las cosas emocionales al respecto, yo dije, bueno, yo tengo que hacer algo y tengo que tomar una decisión rápido porque quiero solucionar mi vida pronto. Yo quiero ser independiente pronto, yo quiero salir adelante pronto, quiero ayudar a mi familia pronto, yo quiero ya solucionar esto. Y digamos, la ecuación que hice en mi cabeza fue como muy sencilla. Bueno, yo soy bueno en matemáticas porque me preparé muy bien para ir a la escuela naval. Soy muy bueno en física, soy muy bueno en química, me gusta esto, me gusta lo otro, y eso dio como resultado universidad, ingeniería industrial. A los pocos meses ya estaba matriculándome en la universidad y a los pocos meses estaba iniciando en primer semestre. Yo llegué a la universidad así y bueno, yo comencé a estudiar y me convertí como en un ñoño en la universidad. Yo era digamos, el estudiante estrella en todas las materias. A mí me iba supremamente bien en la universidad. Pero yo sentía que había algo raro que no encajaba conmigo. Tal vez debe ser por la forma en la que yo tomé la decisión de entrar a estudiar, pero había algo que no encajaba dentro de eso que estaba haciendo, a pesar de que me estaba yendo muy bien. Claro. Y bueno, digamos que los semestres, yo estudié en Cúcuta, en la ciudad de Cúcuta, hasta quinto semestre.
y digamos fue una experiencia muy chévere desde el punto de vista académico, porque a mí me iba tremendamente bien en todo. Pero había algo que como que no me encajaba, yo no sentía No que te yo... satisfacía. Sí, exactamente, entonces era muy raro porque pues yo decía, bueno, pero si me está yendo bien en esto, si Claro. pues soy el mejor estudiante en todo esto, pues debería como sentirme cómodo, pero no era así. Mientras estaba en la universidad se presentó la oportunidad de ir al reality de protagonistas de novelas, eso fue en el año 2003. Yo hacía, digamos que mientras estaba en la universidad yo tuve un montón de varios trabajos de medio tiempo, y en la ciudad de Cúcuta yo trabajaba en eventos, hacía temas publicitarios, yo era modelo en la ciudad de Cúcuta también, y digamos que esa dinámica como que me comenzaba a orientar hacia una meta un poco mayor, que era pues entrar al mundo del espectáculo y entrar a lo grande para mí en ese momento, que era estar en Bogotá, en el medio colombiano, a nivel nacional. Y se presentó la oportunidad del reality, que para mí era la oportunidad de llegar a eso, de cumplir esa meta nueva, ¿no? Que no era una meta antigua, era una meta nueva. Y era algo casi que como por inercia comencé a considerar, yo hago esto en Cúcuta, hago esto otro acá, trabajo en eventos, hago temas de modelaje y estas cosas. Y era algo pues en su momento en la ciudad muy, muy chévere, porque pues era trabajo, y era un trabajo que prácticamente se movía con una muy buena frecuencia a nivel mensual, entonces Claro. pues era chévere. Y como que mis compañeros todos, yo tenía varios compañeros modelos, casi todos éramos estudiantes universitarios, y todos teníamos como esa meta, como de llegar a alcanzar un gradiente más en eso que hacíamos, de sobresalir un poquito más, de aplicar como para mejores trabajos, para mejores campañas, para mejores eventos y estas cosas. Y a pesar de que todos éramos estudiantes universitarios, todos teníamos como la mira en wow, Bogotá, wow, la televisión nacional y todo eso. Y como que yo dije, bueno, es posible, a través del reality eso puede darse, ¿no? Y mientras estaba en la universidad, hice digamos, las gestiones necesarias para llegar a protagonistas, hice el casting, todas estas cosas, y ahí llegué al reality. Y después del reality, pues ya me instalé definitivamente en Bogotá. Bueno, los 5 semestres que me faltaban para terminar los terminé en Bogotá, en la sede de la universidad aquí en Bogotá. Y al principio, pues esos 5 primeros semestres que yo hice en Cúcuta fueron, a pesar de que yo trabajaba y hacía otras cosas, fueron relativamente cómodos en el sentido de que yo podía estudiar, tenía como el espacio para dedicarme. Aquí en Bogotá fue muy difícil. Por la ciudad, por las distancias, por las otras cosas que comenzaron a suceder en mi vida, la universidad se convirtió el estudio se convirtió en algo muy difícil. Y en muchos momentos yo quise botar la toalla, no quise seguir estudiando más, en muchos momentos, incluso en muchos momentos como que al momento de empezar un nuevo semestre, o te estoy hablando de pronto del octavo, del noveno, las condiciones económicas también comenzaron a volverse difíciles, y yo en varios momentos como que dije, no, o sea, me queda de para arriba poder pagar el semestre, pero creo que fue algo muy bueno poder terminar, porque era más que el hecho de tener un cartón y decir soy ingeniero industrial, era como el hecho de decir pudimos, ¿no? Se logró, ¿no? Pudimos superar esto y pudimos finalizar ese ciclo. Qué bendición ver que a pesar de que nuestros sueños no se realizan, Dios tiene sueños más grandes. Y eso fue lo que le ocurrió a Pedro. Bueno, y ahora entonces cuéntanos un poco más sobre el tema de la actuación. Participaste en el reality Protagonistas de Novela en el año 2003, y allí entonces, ¿qué pasa con el tema de la actuación? Ok, bueno, yo entro al reality con las metas muy difusas. Yo pensaba que tenía las cosas claras en Cúcuta cuando decidí meterme en eso, pero cuando entré me di cuenta que no era así. Yo tenía 20 años en ese momento. No solamente estaba inmaduro, sino que además yo los objetivos no los tenía claros.
para mí era una oportunidad de entrar en este gran mundo de los medios a nivel nacional y, digamos, eso implicaba que yo iba a subir de gradiente. Es decir, yo pues hacía parte un poco de la socialité cucuteña, por así decirlo, y pasar ahora al ámbito nacional ya para mí era la oportunidad de abrir nuevas puertas y de seguirme metiendo por ese camino, aunque yo realmente eso no lo tenía tan claro, de hecho no lo tenía para nada claro, y entro yo en el reality. El reality como tal, en ese momento fue mostrado como algo muy bonito, es decir, el programa era algo aspiracional, el público lograba identificarse mucho con los participantes y lograban sentir como que ellos mismos se podían poner en el lugar de nosotros y decir, qué chévere poder hacer esto, qué chévere poder como dejarlo todo por un sueño, por una meta, pero digamos el proceso, ya la vivencia interna, pues era muy difícil. Estar 4 meses encerrados en un lugar donde no sabes ni la hora, donde no tienes acceso a una ventana, donde Qué no duro. puedes ver nada, es decir, yo ya tengo experiencia en confinamientos. Entonces, bueno. Y aparte la convivencia. La convivencia era un tema no fácil, a pesar de que Claro. pues, nosotros como que nos llevábamos muy bien, realmente los problemas de convivencia pues, eran cosas normales. Lo que pasa es que en un ambiente de encerramiento todo se sobredimensiona, pero realmente nunca pasó mayor cosa ahí. Entonces, el reality, la experiencia como tal es algo que golpea mucho emocionalmente. Se está muy expuesto a un montón de estímulos externos para hacer reaccionar a la gente emocionalmente. Y cuando yo salí de esto, después de haber estado ahí, de recibir ese montón de estímulos externos que a todos nos hicieron reaccionar emocionalmente, pues yo personalmente, yo pensé que ya las puertas se iban a abrir de par en par y que yo iba a tener la oportunidad de empezar una carrera en este mundo casi que por inercia. Salí de esto, entro a esto y nos vamos derechito. Los primeros meses después de terminar el reality fueron meses muy locos, de mucho agite. Nosotros teníamos unas giras nacionales donde teníamos contacto con la gente. En ese momento el reality fue una cosa... Además que fue un boom. Fue un boom, exactamente. Nosotros llegábamos a eventos donde teníamos contacto con multitudes de 20.000, 30.000 personas. Era algo impresionante, era algo tremendo. Entonces, esos primeros meses fueron eso, ¿no? Como salir de ese encierro y ahora a una vida pública demasiado pública. Pero esto comenzó, digamos, esa espuma comenzó a bajar en su momento y ya todo el mundo comenzó como a aterrizar y a pensar, bueno, ¿ahora qué sigue? En ese momento, yo diría que casi que todos pensábamos que las oportunidades iban a estar ahí a la orden del día y que iba a ser algo automático. Pues la sorpresa con la que yo me encontré fue que no fue así, pero no solamente no fue así, sino que además fue todo lo contrario. Yo me encontré con una realidad que era por ende lógica, pero yo en ese momento no podía entenderla, y es que el medio como tal tiene una tradición, como todo, tiene unos procesos, y aquí hay personas que llevan toda la vida trabajando en esto, toda la vida estudiando, trabajando, sacrificándose, aprendiendo para poder ganarse un lugar allí. Y para ellos nosotros éramos los invasores, éramos los intrusos que por estar unos meses en un reality show ya nos habíamos ganado nuestro lugar en un medio que requería mucho sacrificio. Claro. Y eso y el talento. Y el talento, no solamente el talento, sino el trabajo que ese talento requiere. Entonces, nosotros fuimos muy rechazados por el medio. A nosotros no nos querían ni poquito. Yo llegaba a las audiciones y prácticamente me sacaban a patadas de las audiciones porque no querían verme ni en pintura. Entonces, encontrarse con esa realidad al principio fue muy difícil, fue muy difícil. Después de que todo eso comenzó a decantarse y que comencé yo a ver que
que la situación no era como yo esperaba, sino que había una realidad que no solamente no era la que yo esperaba, sino que era diametralmente opuesta, yo como que quedé mucho más perdido en el mapa todavía, porque en ese momento pues tenía que tomar una decisión si de pronto seguía con la universidad, dejaba la universidad de lado y me dedicaba a esto, o hacía las dos cosas, o hacía una de las dos. Fueron tiempos supremamente confusos, pero pues la decisión que yo tomé fue continuar en la universidad y dedicarme a estudiar actuación también. Esto pues hacía que todo también fuera un poco más difícil. Yo comencé a estudiar, comencé a prepararme, comencé a capacitarme, y para esa época un director de teatro me dio una oportunidad de estar en un montaje con una compañía teatral que estaba iniciando en ese momento, que hoy en día ya lleva 17 años trabajando, que es Artes Escena, que es la compañía que está en el Teatro Santa Fe. Y a este director pues le llamó la atención que yo estuviera ahí, y aterricé yo en una comedia, y curiosamente en esa comedia yo terminé haciendo casi que 10.000 funciones, y yo caí en esa comedia, pero además caí en un lugar donde muchas cosas comenzaron a pasar desde el principio. Otros montajes comenzaron a hacerse. Juan Ricardo, que es el director de esa compañía y que está al frente del teatro, él recibió el teatro y prácticamente él comenzó a remodelarlo él con sus propias manos. Nosotros a veces lo ayudábamos a echar pintura, a limpiar, a hacer todas estas cosas. Y era algo que estaba iniciando desde el principio. Entonces yo dije, bueno, esta es una oportunidad, aquí puedo aprender, aquí puedo, digamos, meterme en el engranaje de la creación artística, y bueno, vamos a hacerle. Era muy chistoso porque de hecho en esa primera obra en la que yo llegué, que Juan Ricardo pudo hacer muchas temporadas de esta obra luego, con otros elencos incluso, pero creo que uno de los pocos que estuvo en casi todas las funciones fui yo. Pero al principio nosotros no teníamos un público grande, nosotros teníamos, en esa comedia particular, éramos 8 en escena, 7 en escena, y teníamos a veces público de 3 personas, 4 personas, y era deprimente, la verdad. En ese mismo teatro yo comencé también a trabajar en otras obras infantiles que se presentaban los fines de semana. Y bueno, muchas veces nosotros ensayábamos 3, 4 meses con un sándwich y un yogur en el estómago para todo el día, y llegábamos a los estrenos. Los fines de semana las obras infantiles tenían como pues digamos a nivel general en ese momento tenían elencos más grandes, tenían elencos de 10, 15, 20 actores, y a veces hacíamos funciones para 6 personas, para 5 personas. Era bastante desmotivador ver eso, pero bueno, digamos con todo el equipo como que ahí estuvimos. Y llegó el momento en el que a mí me comenzaron a llamar para cosas pequeñitas, para un capítulo por aquí, un capítulo por allá. Ya en televisión. Ya en televisión. Lo primero que yo hice, estaba en la universidad, estaba estudiando, estaba en el teatro, y me llamaron para hacer unos capítulos en Pandillas, Guerra y Paz, una serie de hace muchísimo tiempo. Sí, claro. Yo estuve en la última época de Pandillas, Guerra y Paz, antes de que cesara un tiempo. Pandillas, Guerra y Paz paró más o menos unos 6 años, y luego hicieron una temporada extra, como una especie de teleserie de una sola temporada. Pero esa temporada final, antes de esos 6 años en que la serie desapareció, yo alcancé a estar ahí esa última temporada, que fueron como unos 3 meses, unos 3, 4 meses. Y eso fue lo primero que yo hice a nivel profesional en la televisión. Luego de eso, a mí me comenzaron a llamar para capítulos unitarios. Yo recuerdo una serie que hacía Caracol que se llamaba La Séptima Puerta, una serie que trataba de cosas paranormales. Estuve ahí, estuve en otra serie de Caracol que era los fines de semana, que era Casados con Hijos. Y muchos de estos unitarios, yo estuve en un montón de esos unitarios, por aquí, por acá, por acá, por acá. Y como que pues esa fue como el inicio de todo, ¿no? Era algo complejo en el sentido en que a pesar de que estaban saliendo cositas chiquiticas y yo estaba en el teatro, como que no había algo sólido
o por lo menos yo lo veía así, no había algo sólido que me dijera, las cosas van a pasar y esto va a mejorar y vamos a salir adelante. No había nada de eso. Claro, Entonces, además que económicamente pues no era la maravilla. Porque exactamente, digamos, imagínate, sí, era algo muy eran esporádico. cosas esporádicas. De pronto la gente piensa que un capítulo en televisión vale mucho dinero y no es así. Realmente los pagos por capítulo son cifras, pues son cantidades pequeñas, son valores pequeños. Entonces, era un poco como caminar sobre el fango. Pero pues Y bueno, duro porque además, imagínate, aquí pues los gastos de Bogotá es una ciudad más costosa, los exacto, estudios, todo esto, exacto. los No, y retos. yo me acuerdo que una época, por esa época en la que yo ya estaba haciendo cositas en televisión y eso, eh, yo, yo tengo un amigo de Cúcuta que entró a estudiar actuación en conservatorio. Él entró a estudiar en la Escuela Superior de Artes de Bogotá y un hombre sumamente talentoso, pero pues cuando ellos están en la escuela, ellos no pueden trabajar mientras estén en la escuela. Y yo recuerdo que una época, un día él me llamó y me dijo, Pedro, tengo hambre. Y yo, ¿dónde estás? Dime dónde estás. Y yo, no, estoy por aquí. Y yo recuerdo pues que también estaba en una situación bastante difícil y, y por esos días mi tía, la que me crió, había estado en Cúcuta y había pasado por Bogotá y me había traído una bolsa de pan así de grande, de pan ocañero, que es un pan delicioso. Eh, y yo le dije a este amigo que también estaba en la misma búsqueda mía, yo le dije, vente para acá, al lugar donde yo vivía en esa época en Chapinero, en una, ¿cómo te lo explico? En un edificio viejo. Ese edificio tenía una oficina pequeñita de administración y esa oficina la convirtieron en un apartamento, era como un sótano. Yo vivía ahí, era un lugar de 20, menos de 20 metros cuadrados, como 15 metros cuadrados, era una cosa chiquitica. Y yo le dije a este amigo, vente para acá, yo aquí tengo comida, vamos a comer, ¿no? Y él llegó y fue bastante difícil verlo porque él estaba en la misma búsqueda mía, de pronto en condiciones un poquito más difíciles que yo, porque él no podía trabajar. Y, y él me abrió su corazón en ese momento y él me dijo, Pedro, tengo hambre, o sea, tengo hambre, tengo física hambre. Yo, vente para acá que con lo que tengo aquí, al menos calmas tu hambre hoy. Comimos, lloramos, nos desgarramos un rato y como que pensamos, bueno, ¿y esto para dónde va? ¿Qué va a pasar con todo esto? Y creo que mucha gente atraviesa por esos procesos en los que en muchas ocasiones en la vida como que nos preguntamos, ¿y para dónde? O sea, ¿será que yo tomé la decisión correcta? ¿Será que me metí donde me tenía que meter? ¿Será que eso está bien? ¿Será que este es el camino? ¿Será que este es el camino? Y es bastante difícil, pero bueno, yo creo que eso también hace parte de los procesos que uno tiene que vivir. En últimas, esas cosas artísticamente también lo alimentan a uno, a pesar de que sea duro. Así Creo que es. a nivel creativo eso también a uno le da fuerza para poder crear, para poder trabajar, Herramientas. la inspiración, exacto. Y bueno, creo que si lo vemos desde el punto de vista de la vida espiritual o de la relación con Dios, pues yo creo que para Dios es más importante el carácter que el talento. Y muchas veces uno de pronto puede ser muy talentoso, pero no tener el carácter que Dios necesita para pasar a otros niveles y comenzar a trabajar en otros niveles, no tanto para satisfacerse uno mismo o para llenar sus propios vacíos, sino para que realmente ese trabajo que hacemos trascienda. Y yo pienso, hoy en día pienso que es muy triste cuando lo que uno hace como profesión, en este caso la actuación, se queda simplemente en lograr hacer personajes o para tener dinero o para pagar las necesidades, los compromisos que nunca faltan o para alcanzar fama y popularidad. Creo que eso es son metas demasiado cortas. Creo Así es, que porque además nosotros te las propones y te das cuenta cuando llegas que que no, estás no, vacío.
Que no te no llenó nada. satisface. Exacto, no hay satisfacción en eso. Creo No que la llena. satisfacción sí viene cuando lo que hacemos, lo que podemos hacer nosotros como trabajo, sea la actuación, sea ser ingenieros, sea ser médicos, puede trascender a otra cosa, puede trascender a cambiar vidas, a transformar personas, a mejorar en algo este mundo. Creo que ahí es donde sí podemos encontrar una segunda satisfacción, porque pues digamos, si nosotros no encontramos realmente cómo llenar nuestro vacío con lo que verdaderamente llena, que es Dios, pues lo otro, aunque lo consigamos, pues no va a pasar nada. Siempre vamos a estar patinando, buscando cómo llenarnos y nunca nos vamos a satisfacer. Y desafortunadamente eso es lo que nosotros vemos normalmente en este mundo del espectáculo. Gente muy Así es. realizada aparentemente, gente que tiene Que lo sus tiene todo. carros, sus aviones, que lo tienen todo, pero cuando vemos esas noticias que salen de ellos a veces, de sus divorcios, de sus separaciones, de sus De hijos sus que tomaron ciertas decisiones, suicidios. de sus suicidios, nos damos cuenta pues que eso no era, ¿no? Y yo creo que pues como personas que trabajamos con la sensibilidad, con la creatividad, digamos, el sentido artístico, el talento artístico muchas veces está amarrado, desafortunadamente, en la naturaleza caída de la humanidad, está amarrado a esos vacíos. Es decir, necesitamos crear o hacer algo o expresar algo para sentirnos aprobados por alguien, para sentir que alguien nos dice está bien, para El sentirnos aplauso. admirados, para sentirnos aplaudidos, para sentirnos llenos con todo eso. Y desafortunadamente muchas veces el sentido creativo está amarrado a esta característica que hace parte de la naturaleza caída de todas las personas. Y es una realidad, lo vemos en Hollywood, lo vemos incluso aquí en Colombia también, lo vemos por todo lado. Hay cosas que de pronto no se saben, que la gente de pronto guarda de sus vidas, pero hay muchas cosas que se llegan a saber y cuando esto sale a la luz, cuando la realidad, lo que está detrás de las personas se llega a saber, la tristeza que hay detrás de las personas que aparentemente lo tienen todo, han logrado todo, han realizado todo lo que han querido, y ver que nada de eso fue suficiente para tener paz en sus vidas, para tener paz en su interior, paz en sus mentes, para tener paz en su hogar, realmente nos pone a pensar mucho. Y creo que nosotros, pues, como personas que hemos tenido este sueño de actuar, ¿no? de trabajar en la parte creativa, inspirándonos para contar historias desde la pantalla o desde las tablas, sí necesitamos poder encontrar esa respuesta en Dios para que nuestra vida tenga un propósito verdadero. Yo pues he tenido la oportunidad de compartir con mucha gente, con muchos compañeros a quienes admiro, respeto y quiero mucho, pero desafortunadamente me pongo a reflexionar en las decisiones que a diario toman buscando llenarse, incluso decisiones que tienen que ver con el adoptar filosofías o ideologías que tal vez los van a hacer sentirse mejor o que tal vez los van a llevar a sentirse intelectualmente superiores a otros, en un nivel de creación superior, y resulta que nada de eso es suficiente, porque cuando se van a dormir tienen una tormenta en su cabeza que ni siquiera les permite descansar. Entonces es algo en lo que tenemos que pensar, y tenemos que pensar mucho, y esto no solamente para los actores Así o para la es. gente que quiera trabajar en las artes, sino para todo el mundo. Porque así como alguien como yo quiso ser actor para llenar ciertas cosas o para hacer ciertas cosas o para cumplir ciertas cosas, y en el camino hemos ido encontrados con ciertos obstáculos, así mismo se lo puede pasar con un médico, con un administrador, con un abogado, y creo que eso es algo en esa parte vocacional nosotros tenemos que pensar mucho. Qué hermoso ver cómo Dios nos quiere llevar al cumplimiento de su propósito, pero también quiere trabajar con nuestro carácter, quiere formarnos, y eso es lo que le ha pasado a Pedro.
Bueno, has tocado el nombre más importante, Dios. Entonces, ¿qué pasó con tu vida? ¿Cuál es tu historia con Dios? ¿En qué momento te encuentras con Dios? ¿Quién te habla de Dios? ¿Quién te lo presenta? Porque bueno, yo creo que desde niños todos hemos escuchado de Dios, pero otra Sí. cosa ya es tener un encuentro y conocerlo. Entonces, ¿cómo fue? Bueno, con todo eso que te conté, eh, digamos que para mí la idea de Dios desde niño, pues como que decía, bueno, hay un Dios, ¿no? Hay un Sí. Dios, pero pues digamos, Dios es un ser como lejano, eh, sentado en un trono celestial lejos, que está como muy listo y muy dispuesto a castigarnos por las cosas malas que hacemos y que pues de una u otra forma él no como que no está muy interesado en intervenir en nuestra vida y simplemente es como una especie de vigilante. Esa era la idea más o menos dispersa que yo tenía de Dios siendo niño y siendo adolescente. Pues yo estudié en un colegio religioso y digamos en ese entorno también Dios no solamente era un ser disperso, lejano, sino que pues además la idea de Dios estaba diluida en una serie de costumbres, de reglas que tenían que cumplirse y tenían que observarse para sentirnos bien con nosotros mismos y para sentir que cumplimos, ¿no? Y en la medida que cumplamos, pues como que nos vamos a sentir un poco mejor. Entonces había un montón de cosas que pues que para mí no coordinaban con la idea de Dios. Y cuando yo me encuentro a mis 16 años con esta primera gran decepción en mi vida, que fue no haber entrado a la escuela naval, para mí esa idea de Dios tomó una forma más sólida y para mí Dios se convirtió en un ser cruel, porque yo pensé que si Dios existía y era bueno, era su trabajo o su obligación, si es que es verdad que Dios existía y era bueno, su trabajo y obligación era cumplirme mis anhelos como yo quisiera que me los cumpliera. Y para mí, la realización de mi vida en ese momento consistía en entrar en la escuela naval. Como eso me fue negado, como eso no pasó, para mí fue muy fácil descartar a Dios de la ecuación y decir, Dios no existe porque se supone que Dios es bueno y Dios está ahí para cumplir los anhelos de mi vida como a mí se me pegue la gana. Entonces yo descarté a Dios de la ecuación y dije, no hay Dios. Ahora, si hay Dios, ese Dios es cruel, no es bueno, no es un Dios que sea amable, que ame a la gente, No que es ame a su amor. creación, Ujú. no es amor. Entonces, yo tenía esas dos ideas y yo me fui por la primera, Dios no existe. Cuando estuve en la universidad, yo defendía mi ateísmo a capa y espada. Eh, Estuve mucho tiempo leyendo mucho, estudiando mucho acerca de todas las corrientes ideológicas que defienden la no existencia de Dios y digamos que yo me regodeaba mucho hablando con cristianos o con católicos y desarmándoles sus argumentos. Eh, pero me di cuenta, incluso me di cuenta estudiando que era imposible que Dios no existiera. Estudiando matemáticas, yo me di cuenta que era imposible que Dios no existiera. Estudiando física, estudiando química, yo me di cuenta que era imposible que Dios no existiera. Las mismas ciencias, en el nivel en el que yo las estudiaba en la universidad, que no era un nivel tan avanzado, sino son las ciencias que estudia un ingeniero, ese mismo estudio a mí me llevó a pensar, es imposible que Dios no exista. El universo tiene una armonía eh, perfecta, tiene un diseño y es imposible que esto haya surgido de la nada. Pero entonces cuando yo hice esa consideración, hice esa reflexión, tuve que trasladarme al otro concepto que había yo descartado y es que sí existe Dios, pero Dios no es un ser bueno. Dios no es un ser que esté interesado en nosotros ni en nuestra vida, no lo es. Esto es bastante desesperanzador, porque creo que como seres humanos estamos diseñados para tener esperanza en algo, para poder poner nuestras expectativas, nuestros sueños en algo superior a nosotros que se escapa de nuestras manos, de nuestras habilidades, de nuestro poder y de nuestro conocimiento. Entonces esta consideración de que Dios era un ser malo habitó en mi mente durante mucho tiempo
Yo tenía ya desde la niñez unos cuadros depresivos en mi vida. Yo tenía ya más o menos como para esa época unos 18 años, pero yo había estado ocultando y disfrazando una situación que venía experimentando más o menos desde los 12, 13 años, y era una depresión que iba creciendo, 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 y que se iba alimentando de las circunstancias difíciles de la vida. Y cuando me encuentro con esa idea de que sí, Dios existe, pero Dios no es bueno, pues esta situación interior comenzó a crecer mucho más. Esto paralelo a lo que iba pasando, yo estaba en la universidad, llegué al reality, llegué aquí a Bogotá y todo eso estaba pasando, todo eso estaba sucediendo. Llegó un momento en el que esa bestia, ese monstruo, esa masa crítica interior de oscuridad, alimentada por la desesperanza y alimentada por la idea de que Dios no es bueno, comenzó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer a un punto incontrolable, y yo tomé la decisión de quitarme la vida más o menos para 2007 más o menos, sí, como para el año 2007. Entonces yo dije, no, pues aquí no hay esperanza de nada, aquí no hay cómo salir adelante, digamos, las metas cumplidas, los sueños logrados son para ciertas personas, de pronto Dios tiene favoritos o qué sé yo. Entonces, para mí no había esperanza absoluta. Yo dije, no, yo estoy cansado de vivir, estoy cansado del sufrimiento, estoy cansado de estar rodeado de dificultades cada vez mayores, mayores y mayores, y no tener esperanza de que las cosas mejoren, de que las cosas cambien. Entonces yo tomé la decisión de quitarme la vida. Sin embargo, yo no fui capaz de hacerlo. Yo estuve con un cuchillo aquí, puesto acá, en mi muñeca durante horas. Estuve enterrándome el filo de a poquitos, como buscando el momento en el que pudiera tener como ese impulso de decir, bueno, ya, pero no pude hacerlo. Cuando solté mi cuchillo, decidí contestarle el teléfono a mi mamá, y mi mamá en ese momento me habló de Dios. Me dice, mira, esto, la única forma de solucionarlo es con Dios, no hay otra forma. Para mí la idea de Dios era repulsiva, y digamos, le vomité a mi mamá mis pensamientos acerca de Dios, pero ¿por qué me vas a hablar de Dios si mira todo lo que ha pasado? Mira Dios? Esto, ¿cuál Dios? ¿Dónde ha estado Dios digamos, en todos esos cuadros? Ella no supo responderme eso, ella solo me dijo, mira, vente para acá, para Barranquilla, y mi mamá vive en Barranquilla. Para ese momento que yo vivía en Bogotá, mi tía, quien me crió, se fue a vivir con mi mamá a Barranquilla, y yo tengo pues unos hermanos por parte de mi mamá, mis hermanastros, mi padrastro, quienes viven allá, y mi tía se fue para allá también. Mi mamá me dijo, vente para acá, para Barranquilla, y aquí miramos qué hacemos. Yo me fui para Barranquilla y recuerdo que llegamos a una iglesia, y yo no soportaba la música de alabanza, no, la música de adoración yo no la soportaba. A mí esto me entraba y me hacía arder la piel, me hacía arder las neuronas. Mi mamá me decía, aguántate, que la cura es más fuerte que la enfermedad, la vacuna es más fuerte que la enfermedad. Qué duro. Me aguanté como esa sensación molesta que yo experimentaba en ese momento. Salió el pastor y comenzó a predicar. Realmente no me acuerdo qué fue lo que dijo, yo no estaba en disposición de escuchar nada, pero él al final dijo que, eso fue un domingo, que el día miércoles iba a haber en la iglesia una jornada de sanidad interior. Y dije, bueno, creo que es a esto a lo que tengo que venir. Fue el miércoles con mi mamá, y efectivamente pues entra otro pastor, comienza a hablar un montón de cosas, pero él comienza a explicar un poco por qué la gente está atada, por qué la gente tiene esclavitudes, por qué la gente tiene prisiones internas. Y a mí me pareció como bastante lógico lo que él estaba explicando, y obviamente me identificaba con todo lo que él estaba diciendo. Este hombre hizo una oración muy simple por mí, y
y al día siguiente yo sentí que algo pasó, yo sentí que estaba viendo el mundo de otra forma, sentí que estaba viendo la realidad de otra forma. Y en esta parte tengo que reconocer que me encontré con el Dios bueno, con el Dios que estaba interesado en mi vida, me encontré con el Dios verdadero, tuve un encuentro con Él de verdad, pero yo desafortunadamente no quise cambiar mi forma de vivir. Yo desafortunadamente yo quise que Dios me bendijera, me facilitara la vida, me abriera las puertas, pero yo no quise cambiar A mi tu vida. manera. A mi manera, yo quise seguir viviendo, tomando mis propias decisiones y digamos que eso es algo difícil porque esto refleja la necedad del ser humano, ¿no? Y el caso, pues la necedad mía. Yo, yo conocí a ese Dios bueno y tuve un encuentro con Él, yo vi la luz y de hecho, pues las cosas a nivel externo en mi vida comenzaron a cambiar, pero seguí tomando las decisiones que yo quería tomar y seguí viviendo como antes. O sea, te Y devolviste de Barranquilla, me, eso fue en Barranquilla eso fue en y Barranquilla, me volviste a devolví a Bogotá Bogotá. y continuaste. Exacto, para ese momento yo comencé a trabajar muchísimo, comencé a estar en un montón de producciones, pero yo seguí viviendo como yo quería, yo no quise someterme a, a esa dirección que Dios me estaba dando. Dios me estaba diciendo, camina por acá. Y yo quería sus beneficios, pero no quería asumir compromisos con Dios. Entonces, pues obviamente, y esto no tiene nada que ver con Dios, esto tiene que ver es conmigo, obviamente yo comencé a cosechar las consecuencias de las decisiones que estaba tomando y otra vez todo volvió, peor que antes, ¿no? Volvió la depresión peor de lo que estaba antes, todo se empeoró peor de lo que estaba antes. Y digamos que si antes yo había vivido durante años una situación que se había ido intensificando gradualmente, volvió ya intensificada y multiplicada como por 100. Esto fue algo que duró también años, 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 años. Sin embargo, yo para ese momento yo decía, bueno, no entiendo qué pasa, porque, y es lo que uno muchas veces en su necedad no puede entender. Se supone que yo soy cristiano, se supone que yo soy hijo de Dios, se supone que yo hago esto, voy a la iglesia y hago esto otro. ¿Por qué me pasa todo esto? Y es una actitud bastante necia y que no es desafortunadamente extraña, es algo que sucede con mucha frecuencia. Entonces yo comencé a deteriorarme otra vez interiormente y comencé como a vivir una muy buena religión, ¿no? Yo aparentaba que todo estaba muy bien por fuera, iba a la iglesia, yo decía, bueno, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, leo la Biblia, pero no había nada que estuviera cambiando en mi interior, no había fruto, no había absolutamente nada. Estaba viviendo una muy buena religión, con una muy buena máscara, y durante muchos años fue así. Sí, uno tiene que llegar al momento, y en el caso mío, llega uno al momento en el que esto agota, en el que uno se harta de esto. Y uno comienza a pensar, bueno, esto no puede ser así, esto no puede seguir así, esto no... uno como ser humano no está diseñado para estas cosas. Uno como ser humano está diseñado para poder conocerse con su creador y que en esa relación con su creador uno pueda trascender a lo que uno realmente tiene que hacer en la vida como propósito. Obviamente esto no es un camino fácil, esto no es un camino de rosas, pero tenemos que llegar a unos puntos donde logremos hacer impactos, logremos hacer influencia, no para mi propia gloria, sino para la gloria de Dios y para que muchos otros que están en problemas y que están pasando mal y que están pasando cosas iguales o peores a las que yo viví puedan encontrar una esperanza. Pero yo no estaba reflejando eso, yo no estaba viviendo eso y no sabía cómo hacerlo. Ya para ese momento yo estaba total y absolutamente perdido, confundido. Muchas otras cosas también habían pasado, a mí me habían estafado, pasé por una estafa terrible, bueno, muchas cosas que no entendía y yo las codificaba como
desafortunadamente llegué a codificarlas nuevamente como algo que Dios estaba permitiendo en mi vida sin sentido, sin propósito, sino que tenga, chupe, esto es por culpa suya. Claro. Entonces, bueno, yo volví a caer nuevamente en todo esto, pero yo me encontré luego de un tiempo con un líder del lugar de su presencia, con el que comenzamos a charlar, comenzamos a compartir, y él me hablaba de unas características distintas de lo que Dios hace en sus hijos cuando uno se deja moldear, cuando uno se deja procesar, cuando uno está no solamente dispuesto a pagar el precio, sino también cuando uno está dispuesto a abandonar lo que uno quiere, abandonar la propia agenda, porque a veces podemos hacer lo que nosotros queremos y a veces eso sale bien, pero eso no significa que tengamos éxito o que tengamos la satisfacción que necesitamos. O a veces podemos hacer lo que nosotros queremos hacer, sale mal y llegamos al mismo resultado, o nosotros podemos simplemente renunciar a lo que nosotros queremos hacer por nuestras propias fuerzas, con las intenciones propias que son satisfacernos a nosotros mismos y buscar un camino diferente que sea superior. Y él me comenzó a hablar de todo esto y digamos que como que eso no encajaba mucho con la realidad en la que yo estaba, pero comenzó a cobrar algo de sentido. Entonces, yo comencé a entender que como seres humanos, primero necesitamos una relación con Dios sana, en donde Dios nos ama, en donde Dios quiere cosas buenas para nosotros, pero nosotros asimismo adquirimos unos compromisos, no compromisos del tipo moral para cumplir con un checklist religioso, de decir, soy aprobado porque hago esto, esto y esto y esto, sino compromisos que tienen que ver con un orden y un diseño de Dios para que las cosas que Él quiere que me pasen, pues me pasen, y para que Él esté alegre con lo que yo hago. Entonces, si bien Dios, siento que como seres humanos necesitamos esa relación con Dios, necesitamos relacionarnos con nuestro Creador, pero no en una relación creación, sino padre e hijo, y que en esa relación padre e hijo comencemos nosotros a entender, para tener esperanza, que Él quiere lo mejor para nosotros, pero al mismo tiempo nosotros asumamos los compromisos como hijos, atados a esa voluntad buena que Dios tiene para nosotros. Eso es algo que todo ser humano necesita, pero aparte de eso, como hijos de Dios, nosotros necesitamos, siento que aparte de cumplir esos compromisos que como hijos tenemos con Dios, aparte de eso nosotros necesitamos renunciar a nuestra propia agenda, porque es que nuestra propia agenda, nuestras propias intenciones muchas veces están contaminadas con el anhelo de lograr cosas para satisfacerme a mí mismo y para que yo pueda mostrarme como alguien superior ante la sociedad y ante los demás. Y esto irremediablemente no va a tener un buen final. Tarde o temprano esto no va a resultar bien. Pero cuando nosotros podemos reflexionar y en nuestro corazón tener la certeza de que lo que nosotros hacemos tiene que servir para que Dios sea conocido, para que ese Dios bueno sea conocido, sea famoso, y otras personas que están sufriendo, que la están pasando mal, que tienen muchas dificultades en su vida, puedan conocer a ese Dios bueno. Yo creo que ahí sí podemos encontrar verdadera satisfacción, cuando no se trata de que nosotros seamos grandes, sino que Él sea grande. A veces es un poco difuso ese concepto de la gloria de Dios. No, es que yo hago esto para la gloria de Dios. ¿Qué es eso? ¿Qué es la gloria de Dios? Y yo pienso que hacer las cosas para la gloria de Dios tiene que ver con que Él sea conocido por todos aquellos que necesitan conocerlo, que sus características, su personalidad sea conocida por todos aquellos que necesitan conocerlo, que su bondad, que su amor puedan ser conocidos por todos aquellos que necesitan conocerlo. Yo creo que esa es la
ese es el concepto de yo vivo para la gloria de Dios. Eso a veces se dice muy olímpicamente, pero necesitamos entender eso, porque cuando logramos entenderlo podemos decir, ok, listo, entonces yo he venido haciendo durante toda mi vida esto para mi gloria, es decir, para que todo sea engrandecido, para que mi nombre sea engrandecido en una mayor o menor escala, para que cuando pase por tal lado diga, uy, ahí pasó, mírenlo, ahí va. O para que cuando yo llegue a la casa de mi familia, de los vecinos, en los planes con mis amigos, ahí llegó, wow, fulano de tal, ¿quién hace esto? Wow, admirable. Yo creo que eso es algo a lo que tenemos que renunciar, y nos hace muchísimo bien renunciar a eso, porque cuando podemos trabajar con un sentido distinto, y eso no es algo fácil, poder entender estas cosas es muy complicado. No, y vivirlo no es fácil, menguar vivirlo, para que Él sea exaltado y nosotros no seamos siervos no es fácil. Exacto, pero entonces es el cuando podemos hacer esto y podemos entender ese concepto de es Él el que tiene que ser grande, es Él el que tiene que ser famoso, es Él el que tiene que ser conocido, porque es que hay muchas personas que necesitan eso. Yo creo que el mundo mejora, la vida mejora, todo mejora, todo tiene que mejorar cuando podemos coordinarnos y engranarnos en esto, ¿no? ¿Y eso en qué año fue? ¿Empezaste a hablar con este líder? ¿En qué año fue más o menos? Eso fue más o menos, mira, yo llevo siendo cristiano 13 años, no mentira, sí, 13 años, 12, casi 13 años, y este nuevo proceso inició a inicios del año 2018, ya hace 2 años larguitos. 2 años, ¿y ya estabas casado entonces? Yo ya estaba casado, entonces es desafortunado muchas veces avanzar en ciertas cosas en la vida, pero sin avanzar en lo principal, sin avanzar en lo carácter. Exactamente. Y pues, bueno, gracias a Dios, nosotros como que, incluso pues con mi esposa nos encontramos en un entorno nuevo con un toque nuevo de Dios que nos llamaba a conocerlo a Él y a relacionarnos con Él, y que nos llamaba a que nos dejáramos no solamente amar, sino que nos dejáramos sanar, que nos dejáramos restaurar, que nos dejáramos moldear por Él. Y de pronto uno muchas veces tiene un primer encuentro con Dios espectacular, wow, tal, pero realmente en relacionarse con Dios y verlo obrar en la vida de uno todos los días, en pequeñas medidas, a veces en medidas más grandes, eso es muy chévere, eso es demasiado chévere, porque eso es como cuando, siento yo que es como cuando los papás, de pronto hoy yo me caí y vino mi papá y me sobó la rodilla y me echó alcoholcito y me puso una venda, pero al día siguiente de pronto tuve una fractura y mi papá me llevó hasta la clínica y me pusieron el yeso y me sané. Pero también es que el tiempo pase y que mi papá me acompañó a mi grado en mi colegio y mi papá me abrazó y me felicitó, pero es también ver cómo mi papá me ayudó a encontrar qué era lo que yo quería hacer en mi vida. Entonces, este tipo de relaciones no se dan por un hecho único, se dan por la suma de muchas cosas pequeñas y grandes que juntas se convierten en ese regalo grande que es la relación con Dios. Y pues yo creo que también como que ver a Dios como papá muchas veces no es fácil, sobre todo cuando no hay un papá presente de carne y hueso. Cuando no hemos tenido ese modelo. Exacto, no hay una referencia en la que podamos apoyarnos para eso. Pero pues finalmente la relación con Dios es esa, son cosas pequeñas, cosas grandes, cosas sobrenaturales, cosas espectaculares, cosas pequeñas que cuando las vemos bien son cosas espectaculares, cosas gigantescas, y nosotros como seres humanos sí o sí estamos diseñados para relacionarnos con Dios y para tener una esperanza viva en Él y tener un norte
en nuestro pensar diario en que Dios siempre está procurando el bien para nosotros, pero que también espera que nosotros colaboremos con Él para que ese bien supremo que Él quiere para nosotros pueda irse materializando día tras día. Es maravilloso ver cómo en algún momento de nuestra vida pensamos que Dios no existía o que si existía era un Dios lejano, completamente indiferente de nuestra vida. Pero qué lindo ver cómo ese momento llega en el que tenemos un encuentro con Dios y podemos empezar a edificar una relación con Él. Pedro, ¿en qué momento llegas a Levi Films? ¿Cómo fue que llegaste a Levi Films, a ser parte de esta gran familia? Además que llegaste y sabemos que te quedaste, que tu corazón hace parte de Levi. Cuéntanos un poquito. Bueno, Levi Films es, digamos, yo tuve un momento en el que yo dije, ¿cuál es el sentido de trabajar en producciones audiovisuales? Creo que me serviría más salirme de esto. No siento que yo le esté dando algo verdadero al mundo para que sea transformado. Aunque ahorita que me pongo a pensar, a pesar de todo de los errores que yo he cometido, a pesar de las cosas difíciles que yo he vivido, creo que a pesar de todo eso, Dios sí ha usado cosas para bien y que sin saberlo, yo sí pude contribuir a que de alguna forma alguien tuviera esperanza, a pesar de que yo no lo entendiera en ese momento o que yo no fuera muy consciente de eso. Pero yo en algún momento yo dije, yo creo que eso no tiene sentido, o sea, como que yo estoy echándole carbón a una hoguera que está quemando el mundo. Desafortunadamente no es raro, no es extraño. Muchas veces lo que vemos en la televisión, en el cine, incluso en el Netflix, en las nuevas formas de hacer contenido es contenido que llega para aumentar la desesperanza en la gente, para aumentar el grado en que las personas vivan a su propio modo en pro de su propia destrucción. Vemos cómo en muchas producciones desafortunadamente se cultiva la idea de que lo bacano, de que lo cool, de que lo chévere es hacer X o Y cosa que al final va a terminar en destrucción. Y lo vemos en muchos aspectos, cómo se muestran las relaciones en las producciones, cómo se muestran los matrimonios, cómo se muestran las familias, cómo se muestran las dinámicas juveniles, cómo se muestran la forma en que la gente consigue sueños, logra cosas. Y estas formas muchas veces se ven como algo deseable, como algo chévere, pero al final en la vida real eso termina mal. Y yo decía, bueno, no, yo prefiero salirme de esto y vamos a ver qué hacemos. Pero yo sentía de parte de Dios que no era el salirme lo que Él quería. No creo que Dios en ese momento quisiera que yo dejara algo en lo que Él quería intervenir. Y digamos, con ese pensamiento aparece Levi Films y me encuentro con Edgar Sánchez y me encuentro con una forma de contar historias que es como, realmente es como lo que Dios hace, ¿no? Que Dios agarra algo pequeño o algo que tiene un inicio modesto y lo convierte en algo gigantesco. La industria del cine es una industria compleja. A nivel de utilidades, de ganancias y demás, llevar películas al cine es muy costoso, lograr que las películas tengan éxito es muy costoso, pero me encontré con Levi Films, que cuenta historias con imágenes en movimiento en un lenguaje audiovisual y que simplemente las lleva a un canal de YouTube y que en ese canal de YouTube terminan estas historias teniendo 11 millones de reproducciones, 6 millones de reproducciones, mucho más exitoso en ese sentido de las reproducciones que muchas películas que llegan al cine. Y yo decía, esto es increíble, o sea, esto realmente es sobrenatural. Y aquí está pasando algo, algo chévere.
La producción conservadora, digamos, del cine tiene como una forma de hacerse, ¿no? Digamos, las producciones tienen como una receta, ¿no? Y por lo general, esa receta no cambia mucho de una u otra producción. Pero yo llego a Lady Films y veo que hay una historia y hay unos cuantos locos que le creyeron y sacamos unas cámaras y se prendieron y luego llega el pastor Edgar Sánchez y reúne todo eso y edita y la sube al aire y eso pues en menos de meses, de pocos meses, tiene millones de reproducciones y saber que eso que se subió le tocó la vida a alguien, eso es ganadorcísimo. Entonces yo me di cuenta que pues sí existía la forma de hacer cosas diferentes, pero además de existir la forma de hacer cosas diferentes aquí al alcance de nosotros, también teníamos horizontes nuevos a donde mirar. Podíamos ver incluso producciones en el cine regular que se están haciendo y que tocan vidas. Y muchas de ellas incluso vienen escondidas en personajes ya conocidos, en Spider-Man, en Superman, en El Señor de los Anillos, en las Crónicas de Narnia. Y yo comencé a darme cuenta que sí se puede, que sí se puede intervenir en ciertas cosas. Y con eso llego a Lady Films y pues en esta primera producción que hacemos, que se llama Cambiando el Destino, me encuentro con una forma de trabajar sumamente chévere, donde no tenemos las presiones que normalmente se ven en la receta normal de hacer esto, sino que hay como más libertad de hacer cosas, pero además esa libertad está cubierta por una guía de Dios para hacer esto. Yo creo que a esto le va bien y le va muy bien es porque finalmente todos los elementos que estamos acá involucrados como que nos dejamos guiar hacia lo que Dios quiere hacer con la película, con la producción. Y eso ha sido algo muy bonito. Yo creo que es necesario, es muy necesario que Levy Films inspire a que otra gente salga a hacer lo que hace Levy Films. Que así como Levy Films hace unas películas, unos cortos, que salgan muchos a hacer eso. Porque es necesario, mejor dicho, rellenar los medios digitales de contenido que realmente nos lleve a inspirarnos hacia el bien, a inspirarnos hacia buscar formas de que nuestra vida sea una vida con propósito. Eso solamente es con Dios, o sea, finalmente esto tiene que desembocar en Dios sí o sí. Sí o sí tiene que desembocar en Jesucristo, en tener una relación con Jesucristo. Pero muchas veces esa idea de poder llegar directo a Dios, a veces en lo audiovisual, a veces en el contar historias, pues cumple unos escalones. A veces hablamos de personajes como, voy a tomar el ejemplo de las Crónicas de Narnia, entonces hablamos de personajes que se encuentran con Jesucristo y que Jesucristo es un león que vive en un mundo mágico y sobrenatural, y estos niños comienzan a relacionarse con este león que se muestra como un león poderoso, fuerte, pero que además es amoroso, es dócil y los conoce perfectamente. Y esta idea a mucha gente la ha llevado a ir a Jesucristo, y creo que nosotros como actores, productores y directores tenemos que propiciar que esto suceda. A veces ese camino, esos escalones para que esa idea de esta historia llegue a Jesucristo es más corta o a veces es más larga, no importa, tenemos que ir a eso, tenemos que ir a hablar de matrimonios felices, de matrimonios que se pueden construir sobre la base de que podemos tener un matrimonio bonito, una familia bonita. Tenemos que contar historias de cómo los estudiantes que tienen ciertas dificultades logran generar un proyecto científico para poner a un hombre en Marte, qué sé yo. Pero todo esto tiene que llevar a Dios, tiene que llevar a que la gente que lo vea sienta la inquietud de hay algo más grande que nosotros que nos permite lograr estas cosas. Tenemos que hablar de deportes, tenemos que hablar de los que logran metas deportivas, tenemos que hablar de hombres como Falcao, por ejemplo, tenemos que hablar de estas historias que hacen parte de nuestra idiosincrasia, pero que llevan a tener una óptica distinta de la vida, una óptica que es la óptica de Dios, de cómo hacer las cosas como Él quiere, no como a nosotros se nos pegue la gana, sin necesidad de maquillar esto para que se vea deseable o para que se vea chévere o bacano, porque pues al final
nosotros terminamos reproduciendo en nuestra vida lo que vemos y lo que absorbemos como cultura, lo que consumimos en la música, en el entretenimiento, eso terminamos reproduciéndolo. Y creo que nosotros tenemos que, así, con Levy Films y con 1000 ministerios más que salgan de esta naturaleza, llenar los medios, llenar Netflix, llenar el cine de todo esto. Y creo que Levy Films, con la experiencia que lleva hasta ahora, que no es una experiencia para nada pequeña, es una experiencia de más de 14 películas, y 14 películas que se han hecho con esa intención. Esto tiene que seguirse haciendo, tiene que seguir creciendo. Aquí tiene que llegar también más gente, tienen que llegar nuevos actores dispuestos a poner lo que Dios les dio para la gloria de Él, es decir, para que Él sea conocido, no para que yo sea conocido, y que estas cosas sigan pasando. Mira, yo estuve viendo con mi esposa hace poquito esta película Dios no está muerto 2, la segunda parte. Vimos la primera, después pasamos a ver la segunda. Sí. Y me impacta, me impresiona ver actores en estas películas, que muchos de ellos son actores de Hollywood, de la industria de Hollywood. Yo no sé qué relación con Dios tendrán ellos, pero ellos se dispusieron a hacer una película para contar una historia diferente, tal vez porque sintieron que era necesario hacerla, más allá del dinero que podían ganar con eso. Sintieron que era necesario, que era importante hacerla, que era una misión, contar una historia que pudiera inspirar personas. Y me impactaba ver esa película. Me impacta ver las películas de los hermanos Kendrick, y cómo han logrado hacer una industria alrededor de esto, pero no una industria como las otras, una industria diferente, una industria enfocada en que Dios sea famoso, en que Dios sea conocido. Como público, yo creo que a veces me pongo en los zapatos de posibles espectadores, y creo que a mucha gente de pronto que le hablen de Dios tan de frente, como que les va a chocar. Pero eso es necesario, porque así mismo puede haber otra historia que no hable tan directamente de Dios y que los comience a llevar a ese encuentro con Dios necesario. A veces tenemos que conquistar a la gente por este extremo de acá, con mensajes directos, pero a veces también tenemos que conquistarlos por acá, por este ladito más suavecito, para que estas dos líneas, estos dos hilos se entrelacen y comiencen a hacer una cuerda que agarre a las personas y los lleve derecho a Dios. Y esto es lo que está haciendo Levy Films. Para mí, ser parte de eso es algo espectacular. Yo creo que yo digo, no, pues sería chévere hacer solamente esto y ya, ¿no? Pero siento que muchos de los actores que están en Levy también tienen que ir afuera, a hacer cosas afuera. Y esto no es fácil, porque a veces implica tener que pues, vivir en el mundo en el que todo el mundo vive en el mundo, ¿no? Valga la redundancia. Pero creo que también estamos llamados a ir afuera para poder, tal vez no vamos a hacer las historias que quisiéramos hacer, pero sí vamos a tener la oportunidad de hablar con personas con las que sí es necesario interactuar. Vamos a poder interactuar con elencos, con personas de la industria que necesitan esperanza. Tal vez vamos a poder interactuar con actores que necesitan desesperadamente, aunque ellos no lo acepten, conocer a Dios. Y creo que estamos llamados a eso también. Y tenemos que estar listos para eso. Bueno, pues Pedro, muchas gracias por este tiempo. Queríamos reunirnos contigo así en Encuentros Live, en este espacio que ha creado nuestro director Edgar Sánchez, para que las personas que han visto las películas de Levy Films pues puedan conocer un poco más de aquellos actores, puedan conocer un poco más de su historia. Muy, muy interesante. Muchas gracias por todo lo que nos cuentas, por abrir tu corazón. Sabemos que llegaste a Levy como tal en el año 2019 con esta película Cambiando el Destino, interpretando a Julián, y que ahora también estás en otra nueva producción que muy pronto pues saldrá al aire a la medida en que nos lo permita la cuarentena.
Así es, sí. Bueno, pues te mandamos un abrazo muy grande, que Dios te siga bendiciendo, saludos a tu esposita. Y bueno, Pedro, yo sé que llegaste para quedarte. Gracias, Magdi. Muchas gracias a todos y pues a toda la gente, que no es poca, es mucha gente que ha disfrutado de las películas de Lady Films. Queremos seguirlos invitando a que se repitan las películas y a que las compartan, a que agarren ese link de YouTube. Es fácil, no hay que pagar ninguna boleta, solamente copiar y pegar. Compartan eso con todos sus contactos de WhatsApp, en redes sociales. Hay gente que necesita ver esto. Seguramente ustedes disfrutaron la película los tocó de alguna forma, los hizo pensar. Hay gente que también necesita eso, así que los invito a compartirla y bueno, nos seguimos viendo en Lady Films. Bendiciones, chao. Amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado con esta historia tan maravillosa y con este invitado de lujo como es Pedro Pallares. Esperamos que su vida, su historia les haya servido muchísimo. Yo sé que les va a traer mucha edificación. Compartan esta historia con quienes ustedes saben necesitan escuchar de Dios. Suscríbanse a nuestro canal, suscríbanse a nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Encuentros Live.